Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Quisiera saber si han escuchado la palabra narcisista. La hemos escuchado. Es cuando una persona piensa solo en ella y se enfoca solo en lo que él quiere o ella quiere sin pensar en la opinión de los demás. Muy bien. Entonces, en función de esto, ¿me podrían decir en una palabra qué es para ustedes madres narcisistas? Ególatra. Maltratadoras. Egoísmo. Control. Manipuladoras, controladoras. Que piensan en su propio bienestar que en el del otro. Madres narcisistas, no sé, como quizás alguien que sea demasiado pretenciosa con su hijo, con su familia. Abonando un poco a lo que dijo, creería yo que es una persona, hablando de madre, ¿verdad? Puede ver como alguien sobreprotector, pero realmente pensando en sí mismo nada más. Quizás lo primero que se me vendría a la mente es como una persona que solo piensa en ella, que se pone en primer lugar antes que sus hijos, que es todo lo contrario como el concepto de madre que tenemos. ¿Egoísta? Quizás alguien que quiere que sus hijos hagan lo que ella quiere y no lo que sus hijos quieren. Bueno, esta es una introducción diferente, pero sin duda un tema que nos interesaba mucho platicar, y para ello volvieron los episodios con invitado. Entonces, este día tenemos a Cristian. ¿Quién es Cristian? Contanos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que ya hacía tiempo que quería conocerlas. Y bueno, para iniciar, mi nombre es Cristian Aquiles, tengo 30 años, soy psicólogo de base. Me dedico a la psicoterapia basada en procesos y actualmente soy maestrante en investigación científica. Cuando digo psicoterapia basada en procesos es psicología clínica en todo caso, pacientes. Y bueno, esperando de que este intercambio de ideas sea divertido y fructífero para nosotros, tanto como para las personas que lo vayan a escuchar. Me encanta. Y desde que empezaste me encanta porque creo que algo que nos gusta aquí escuchar es la psicología, pero actualizada también, con evidencia científica y pues la terapia basada en procesos es una de ellas. Si no me equivoco, ahí me pueden corregir ustedes, es también de las que se consideran de tercera generación, ¿verdad? Que ya no estamos hablando solo cognitivo-conductual, sino que estamos hablando de lo contextual. Así que nada, muy emocionados de estar contigo y el tema viene potente. Bueno, nosotros solo nos miramos así. Sí. Madres narcisistas, qué tema y qué grato que nos acompañes y que puedas también desarrollar con nosotras este tema, porque ha sido un tema que nos lo han solicitado. Nosotras salimos a la calle, porque si ya escucharon los episodios anteriores, ha sido parte de querer escuchar un poco qué piensan las personas, porque creo que actualmente narcisista lo ves por todas partes en redes sociales. Entonces, pero cuando decís madres narcisistas, rompe un poquito y desencaja, porque es como, ¿cómo? Lo he escuchado y parece estar asociado a hombres, pero madres, de hecho, fue algo con lo que nos encontramos. Así que empecemos quizás, Aquiles, dándonos un poquito de contexto, y para eso te vamos a poner algunas opiniones de las personas que entrevistamos y que puedas partir de ahí el desarrollo del tema. A ver. Sí. Quisiera saber si han escuchado la palabra narcisista. La hemos escuchado. Es cuando una persona piensa solo en ella y se enfoca solo en lo que él quiere o ella quiere sin pensar en la opinión de los demás. Muy bien. Entonces, en función de esto, ¿me podrían decir en una palabra qué es para ustedes madres narcisistas? Ególatra. Maltratadoras. Egoísmo. Control. Manipuladoras, controladoras. Que piensan en su propio bienestar que en el del otro. Madres narcisistas, no sé, como quizás alguien que sea demasiado pretenciosa con su hijo, con su familia. Abonando un poco a lo que dijo, creería yo que es una persona, hablando de madre, ¿verdad? Puede ver como alguien sobreprotector, pero realmente pensando en sí mismo nada más. Híjole, ¿Qué da tal para eso? mucho esos audios. O sea, de ahí podemos rescatar un montón de cosas. Yo pienso de que escuchando eso, estaría bien primero desmitificar el término. Yo creo que es una muy buena forma de comenzar, ya que, como lo decía Jessica, el término narcisismo está por todos lados. Y bueno, palabras como control, egoísmo,
manipulación, todo ese tipo de cosas forman parte del repertorio que en conjunto crea ciertas etiquetas, ¿no? Que en este caso, narcisismo. Entonces, primero cuando hablamos de manipulación, la gente, entiendo que parte de una concepción ordinal del lenguaje, ¿no? Manipulación, pero la palabra manipular en un sentido muy técnico lo podríamos ver como manejar, redireccionar, por ejemplo. Si vemos, bueno, a él, por ejemplo, él está manipulando un equipo, un aparato, ¿no? Pero, Benja, saludos. sí, Nuestro apoyo técnico. entonces, para un fin, ¿cierto? Para producir tal vez alguna consecuencia y que esa consecuencia tenga algún efecto. Lo que están haciendo ustedes es manipular este episodio para poderlo redireccionar y que tenga un orden hasta cierto punto. Lo que hacemos en consulta, en psicología clínica, también es manipulación, porque manipulamos las variables, las pocas que podemos manipular, y también manipulamos al consultante en el buen sentido de la palabra para poder entregarle lo que él viene buscando. Entonces, la palabra manipulación no es exactamente una palabra Con connotación negativa. con una connotación negativa en ese caso. Entonces, partiendo desde ahí, ya hicimos una reconceptualización, ¿no? Ahora, muy bien, el narcisismo, si bien es cierto, en los audios aparecieron algunas palabras clave y hay varios sistemas teóricos desde donde los podemos definir. Por ejemplo, el narcisismo está muy abordado, pero desde las teorías psicoanalíticas, desde ahí, no es el postulado desde donde yo parto. Sin embargo, sí existe una definición más o menos acertada que es desregulación de la autoestima. La persona narcisista tiene desregulada la autoestima, pero no en el sentido de decir, me siento poco, me siento menos. O sea, no. Estoy al otro extremo. Una desregulación de la autoestima en el que yo digo, soy lo mejor, soy el mejor psicólogo de El Salvador, por ejemplo, imagínate. Te lo podemos decir de broma, ¿no? Pero estas personas realmente lo creen si yo dijera eso, ¿no? O soy la mejor conductora de tal cosa, ¿no? Y realmente me lo creo. Y cuando viene alguien y me dice, no, realmente no lo sos. Entonces yo vengo y experimento una sensación de desvalorización que me lleva a emitir repertorios conductuales y psicológicos que me vuelvan a posicionar en ese lugar en el que yo estaba. En todo ese repertorio que yo emito, tiendo a hacer cosas, a sentir cosas, a decir y a pensar cosas. Entonces, yo creo que la desregulación de la autoestima es una muy buena forma de definirlo. Ahora, otra forma en cómo se define es dividiendo el narcisismo en dos, que es el narcisismo grandilocuente o grandioso y el narcisismo vulnerable, ¿no? Entonces, son quizá tipos de narcisismo que los vamos a definir más adelante, pero más o menos lo podemos entender así. Qué interesante. Yo, o sea, de entrada les digo, es como, yo dije, aquí yo vengo como parte de la población general, porque yo no tengo idea de nada de estos temas, ¿verdad? Pero me choca el hecho de que la palabra manipulación no la veamos desde lo negativo. Y desde ahí quedé como procesando, ¿verdad? Quedé como cargando. Me quedo pensando también porque esta persona que tiene como, que tú mencionas, que tiene como una desregulación de la autoestima, pero hacia lo elevado, puede sonar como si simplemente es un tema de carácter, de una persona que es así por circunstancias de la vida. Sin embargo, pues lo poco que yo estuve leyendo, investigando, decía, no, es un trastorno de la personalidad, es decir, decimos trastorno de la personalidad narcisista. ¿Y por qué? Me surge la duda, ¿por qué lo consideramos un trastorno? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. La idea de trastorno parte de una concepción que se conoce como categórica, ¿sí? Categorías de la psicopatología. Esa concepción categórica es una cosmovisión desfasada. De hecho, actualmente están apareciendo nuevas cosmovisiones de poder comprender la psicopatología, que ya no son tan categóricas, sino que se les llama dimensionales, multidimensionales o transdiagnósticas.
¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, el trastorno de la personalidad narcisista que se encuentra en los... Son 7 trastornos que hay en esa clasificación, pero bueno, están divididos en 3, ¿no? El trastorno narcisista comparte como que características con el histriónico, con Los clúster, los grupos, ¿verdad? los grupos, con el antisocial y todo eso, ¿no? Entonces, se parte de la idea de que son signos y síntomas que al juntarlos crean un trastorno. Entonces, es como si usted, Sara, cumple esta característica, esta otra y así. Yo digo, Sara cumple la mitad más 1. Entonces, Sara es tal. Aquí tenemos un problema. Primero, porque eso podría aparecer por diferentes razones y también esos mismos signos y síntomas podrían tipificar para otro trastorno y ahí aparece el problema de la comorbilidad. Entonces, ese es un problema que las categorías no pudieron resolver nunca. Por eso usted tenía un cuadro clínico de ansiedad, depresión, antisocial y bueno, etcétera. Entonces era como que, ¿y qué tratamiento le doy? O sea, le doy un tratamiento para cada una de estas cosas. O sea, entonces ese es un gran problema. Las intervenciones actuales con mayor evidencia no parten desde ahí. Yo creería que ni los psiquiatras más formados parten desde ahí para poder tratar ese tipo de cuadros clínicos. Ahora, sí hay una distinción entre el trastorno de la personalidad narcisista con el narcisismo patológico. Son 2 cosas diferentes. Tengo muchas preguntas, pero te dejo hablar. Bueno, terminando la respuesta, ¿no? Yo también. Yo no diría que es un trastorno. Además, yo no trabajo con trastornos. Muy pocas veces en mi práctica profesional he llegado a diagnosticar cuando me he visto obligado a hacerlo. Pero si me preguntan, preferiría no hacerlo, la verdad. Entonces, o sea que tú eres más, digamos, transdiagnóstico. Transdiagnóstico, Claro. Utilizo precisamente algo que se conoce como HITOP, que son taxonomía jerárquica de la psicopatología, en la cual nosotros visualizamos dimensiones. Y eso no me permite ubicar un trastorno, ubicar una etiqueta, que la verdad no sé qué tanto le servirá a los pacientes esto. Creo que esto es más como para los profesionales, ¿no? Porque estamos atacando los mecanismos detrás. No importa si es esto, si es lo otro, si tiene otro nombre, así estamos atacando el mecanismo que está detrás y eso nos lleva a preguntarnos de dónde proviene, cómo nace esto, cómo aparece, ¿no? Pero va más o menos por ahí, no trabajamos con etiquetas, sino más que todo con los mecanismos. Por eso decimos psicoterapia basada en procesos, porque puedo utilizar, por ejemplo, técnicas cognitivo-conductuales, puedo utilizar técnicas de tercera generación, puedo utilizar, si quiero, técnicas gestálticas, pero no me interesa de qué sistema teórico proviene, me interesa el proceso psicológico al que alude. Entonces las puedo utilizar. No estoy utilizando como un tipo de terapia específico, estoy trabajando con los procesos psicológicos. Claro. ¿Qué tal eso? ¿Tus preguntas? Yo siento que solo Jessica debe estar como entendiéndolo todo. Yo estoy fascinada. Sí. Estoy fascinada por cómo lo estás explicando y por cómo voy como ordenando algunas ideas. Porque de hecho con la pregunta que Sara hacía del trastorno de personalidad, yo también había escuchado de rasgos narcisistas, no como algo establecido de acuerdo a los 2 ejemplos que nos mencionaste, pues. Entonces, personas que pueden tener estas características asociadas al narcisismo. Y yo lo pongo un poco más complejo. Podríamos decir que todos estamos libres de la etiqueta narcisista. Ajá. ¿Y por qué te lo lanzo? Porque hasta podríamos decir, si sos como un poco quisquilloso, por ponerlo así, que durante una etapa de desarrollo es esperado conductas etiquetadas como narcisistas, que el niño no pueda ver más allá de sus propios intereses, de sus propios deseos y sus propias necesidades. Entonces es bien interesante cómo creo que los términos se van posicionando y creo que llevamos a un conflicto y me refiero cuando salen de la clínica, o sea, del área de intervención psicológica a lo popular. Entonces todos pareciéramos que sabemos de lo que estamos conversando y hablando,
Pero cuando te detenés, ya vieron, no es tan sencillo, porque como lo plantea Cristian, espérame, ¿de dónde lo estás queriendo incluso conversar? Y es importante delimitar, porque creo que muchos otros profesionales, siempre del área de la psicología, si lo escuchan, van a tener una postura y una posición y van a partir de esa posición para argumentar. Y si tú estás del otro lado, por ejemplo, la posición de Cristian tras diagnóstico es completamente distinto. Pero si traemos aquí un psiquiatra, por ejemplo, seguramente su dominio es el manual diagnóstico DSM-5 estadístico y te va a decir, bueno, es que hay estos criterios, aunque los criterios sean un poco difusos, pero te va a hablar desde ahí y te va a dar una explicación desde ahí. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que hablar de términos como este no son tan sencillos, tienen un grado de complejidad, pero a veces en lo popular perdemos las explicaciones sobre esos términos y es bien fácil que todos digamos, bueno, ¿y quién es el narcisista y quién no? ¿Eres tú o soy yo? ¿Sabes? Es como un poco complicado, no es tan sencillo. Sabes que yo incluso estaba escuchando un episodio de un brother ahí en Spotify y me pareció muy interesante porque cuando decía las características era como... Yo las tengo. Exacto, es como, pero... Me estoy proyectando aquí. Sí. Es muy raro que no nos identifiquemos con alguna... Exacto, porque me son quedo comportamientos. pensando en eso. Exacto, y que al final de cuentas esos comportamientos pueden ser protectores o patológicos también, o sea, depende de qué tan marcados estén o con qué se relacionan, en qué circunstancia estás. Entonces, sí, no sé, ¿cuál es tu visión sobre esto? A ver, quizá integrando lo que las tres han dicho y tratando la manera de, quizá integrar una respuesta para esas tres cosas. En definitiva, tenemos rasgos, sí, tenemos rasgos. Ahora, esos rasgos no quiere decir de que tipifican para un diagnóstico, ¿cierto? Primero porque cuando nosotros nos imaginamos a un narcisista, quizá la gente dice narcisismo o mi ex era narcisista también, nos imaginamos a una persona malvada, ¿no? Como una persona que llegas a su casa y tiene una pizarra ahí llena de cosas, de fotos de gente, así muy controladora. La realidad no es así. Entonces, sí tenemos rasgos y algo que dijo Sara que es muy, muy importante y esto le salva, le salva la vida a los pacientes. Y es que la conducta es circunstanciada. La conducta siempre es circunstanciada. Yo ahorita puedo emitir un repertorio que es circunstanciado a este espacio, a esta interacción con ustedes, que sin duda en un bar a las 12 de la noche, en una situación de supervivencia, no emitiría. Quizá emitiría un repertorio alterno, ¿verdad? Entonces, en definitiva, si yo establezco un límite, le digo algo a alguien, puedo llegar a experimentar culpa por eso. Y puedo decir, bueno, pero es que yo no hago eso todo el tiempo. Pero es que la circunstancia ameritaba que lo hicieras. Entonces, la circunstancia puede llevarnos a emitir un repertorio que tipifique para un rasgo o una serie de rasgos y decir, hice todo esto en un momento o hago todo esto y entonces soy narcisista. No, la verdad es que es más complicado de lo que parece. Pero bueno, me encanta. Es que todas estamos como aguantando, ¿no? Sí, pero es... En resumen, el ejemplo que Jessica mencionaba de las etapas de desarrollo, que hay momentos en los que estas conductas son esperadas, normales y del proceso, y ya a medida avanzamos, y pues sí, vea, dependiendo las circunstancias, como tú estás mencionando, ya podría catalogarse en algo más comprometedor, le voy a decir. No quiero utilizar la palabra patológico, pero sí que puede generar daños a otros también. ¿Sabes cómo lo pensé yo? Un poco como el autismo, que las características que vemos en personas autistas no son características autistas. Lo hemos hablado, son características humanas que entran todas en interacción y en un solo individuo, en una sola circunstancia, y esto hace que entremos como en este neurotipo llamado autismo, ¿verdad? Entonces, sí lo veo algo así. Por eso las personas también usan esta expresión de todos somos un poco autistas, porque confundimos
Las características. Las características con una identidad, en este caso, o con otras cosas, ¿verdad? Como el narcisismo, por ejemplo. Sí, a ver, utilizando quizá como referencia lo del autismo, el autismo muchas personas lo describen como una condición humana, ¿cierto? No es algo que no es algo que tenés hoy, pues ya mañana no. Entonces, eso está bien, partiendo de esa idea, sí podemos poner en contraste este tipo de situaciones como características o comportamientos que tipifican para un narcisismo. El narcisismo no es una entidad que es subyacente al organismo, ¿sí? O sea, no es una condición del neurodesarrollo, por ejemplo. Entonces, la edad tiene mucho que ver, la etapa del desarrollo de la persona, sí, por el contexto sociocultural en el que se encuentra y también por la cantidad de aprendizajes que ha adquirido hasta ese punto de su vida. No quiere decir de que esta persona, si se comporta así, hay una entidad subyacente a él, entonces toda la vida va a ser así. Pero ¿qué pasa con esas personas que en la adolescencia son muy irreverentes, que son muy rebeldes, y cuando la vida los coloca en ciertas situaciones, tienden a comportarse de manera distinta? Entonces, ¿dónde está esa entidad que estaba ahí, ¿no? Llamada narcisismo? Entonces, el narcisismo no es una entidad, ¿no? Distinto al autismo, no voy a decir que el autismo también es una entidad, pero es una condición humana, ¿no? Entonces, sí lo podemos ver desde esa perspectiva. En análisis de conducta tenemos dos conceptos, la filogenética y la ontogenética. Entonces, la ontogenética sí puede influir y determinar todo ese repertorio de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Por eso, una frase que a mí me gusta utilizar es: las respuestas a las preguntas de por qué somos como somos, las vamos a encontrar en nuestra historia de vida. Sabes que no sé si has tenido la oportunidad de leer últimamente los artículos o el libro de Marino Pérez Álvarez, donde hace una recopilación sociológica, antropológica y psicológica sobre el narcisismo. Entonces hay una frase que es bien interesante porque él te empieza a desarrollar el tema del narcisista con un punto de la sociedad actual nos orilla a comportamientos narcisistas. Entonces, esa frase, esa pequeña oración conlleva prestar atención justamente a cómo lo que tú muy bien mencionabas, situacionalmente tienes o te ves orillado a desarrollar comportamientos que están sostenidos por una sociedad que te los evoca y hace o te los facilita. Entonces, él plantea la línea de que en la actualidad somos y vemos el comportamiento narcisista con las redes sociales, asociado a mi conducta. Entre más like tenga o más réplicas tenga, más la necesidad de tomarme una fotografía y subirla. Y si esa fotografía no cumple estos estándares, me siento tan mal con mi propia imagen que entonces vengo y la quito, porque no recibe la atención que yo creo merecer y que yo quiero proyectar. Y eso se llama el yo filtrado en la actualidad y según Marino Pérez Álvarez, ¿no? Entonces dice, yo elijo una conducta que socialmente me están reforzando que tengo que hacer y es mostrarme en redes sociales. Entonces podríamos hablar que somos una sociedad narcisista en el sentido que entre yo más me veo reforzada por recibir esa atención, esa grandiosidad, ese perfeccionismo, esa posición de me hace sentir bien. Y entonces él lo asocia y critica un poco los criterios diagnósticos tradicionales porque dice, entonces, ¿cómo explicamos esa búsqueda de atención y de grandiosidad? Que en el pasado diríamos que es una patología buscarla, pero ahora la sociedad te orilla a que entre más cosas tú haces para posicionarte, verte y sentirse más fortaleza hay en un yo frágil y filtrado, porque quiero perseguir esa imagen tan fabulosa, totalmente impecable, perfecta. impoluta. Y a mí me encanta el término filtrado, porque es totalmente, tenés que elegir el mejor ángulo, la mejor luz, la mejor... Entonces, él dice, esos son repertorios de conducta
Y esas conductas te llevan a que estés buscando algo, y que ese algo es reconocimiento y la aceptación social. Que eso, si lo pones al término narcisista tradicional, tú lo decías, ¿no? Y él también lo cita, 2 tipos o 2 divisiones de narcisismo, uno vulnerable y uno grandioso. Entonces, en el grandioso pareciera que es eso. Entonces, la pregunta que se lanza sobre la mesa es, entonces, el ser narcisista, ser no como algo que yo traigo, ¿no? Sino el comportarme con estas conductas, ¿bajo qué contexto surgen y cómo se mantienen? Porque yo creería que es importante eso. ¿Cómo se mantienen? ¿Qué las sostiene? ¿Cómo es que se alargan en el transcurso de la vida? Y Sandra posicionó algo bien interesante. El llevar a ocasionar daño a otros. Y esto quizás nos lleva a poner madres narcisistas, que cuando nosotros salimos a la calle, Cristian, y preguntamos, notábamos el desconcierto en algunas personas por decir, es que lo he escuchado, pero en madres no. De hecho, hay una señora que dice, es que en madres no, porque la madre tiene que ser de una determinada manera. Entonces, ¿cómo llegamos y cómo podríamos explicar, y aterrizando todo esto, cómo podríamos definir que fuera clara para las personas que nos escuchan, madres narcisistas? ¿Existen estas madres en la actualidad? ¿Han existido siempre? Te lanzo muchas preguntas para que te extiendas. ¿Han existido desde siempre? ¿A qué nos referimos? ¿Qué implica esto? ¿Y cómo podríamos decirlo en términos que fueran fáciles para justo esas personas que encuestamos, y gracias por hacerlo y aceptar, pudieran tener una idea más clara del término? Yo sé, te lancé muchas. Es un montón, pero estaba aquí anotando, okay. Tengo un ratoncito ahí anotando. Yo confío que sí fue. Vamos a, yo creo que, ¿saben? Yo creo que podemos bajar un poquito quizá el sentido técnico. Creo que ese es un problema que siempre he tenido. Primero, yo tengo una fascinación por Marino Pérez. Ya lo dije. Desde ahí, son de mi lado. Sí, tengo una fascinación por él. En algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en otras sí. Ahora, ahí estás hablando de un concepto que se llama selección por consecuencias. Ahora, tu contexto selecciona conductas, aterrizando al contexto de madres, ¿no? Si yo soy un niño de 7 años, 8 años, y estoy en la escuela, y me saqué el 3er lugar, por ejemplo. Me saqué el 3er lugar. Mi mamá me empieza a comparar con mi hermana, que sí se sacó el 1er lugar, me empieza a comparar con otros niños, me retira el afecto, y al yo observar esto, no lo pienso en estos términos, pero mi contexto, mi mamá es mi contexto en este caso, está seleccionando conductas. ¿Qué conductas está seleccionando? De sacar el 1er lugar, de ser un excelente niño, de entregar las tareas, ¿sí? Me obliga, me orilla, como decía Jessica, a buscar emitir un repertorio de conductas específicos que me lleven a cumplir eso y poder tener acceso a eso de lo que he sido privado. Entonces, mi contexto selecciona conductas. Un ejemplo así rapidísimo: vendes libros, cuentos y libros de química. Y en un mes vendiste 90 libros de química y vendiste solo 5 de libros de cuentos. Tu contexto te está diciendo algo. Tu contexto está seleccionando tu conducta a decir, tengo que comprar más libros de química. Bueno, eso es un ejemplo así muy burdo, pero esto ocurre en el hogar. Y aquí hay muchísimas variables. Por ejemplo, nuestro contexto salvadoreño. Madres solteras. No podemos hacer un estudio comparativo. Tendríamos que elegir una muestra, un universo, una muestra muy, muy específica, buscar mucho para poder hacer una comparación entre padres narcisistas y madres narcisistas. Si hacemos una muestra aleatoria, nos vamos a encontrar con hogares donde solo está compuesto por madre. Entonces, tenemos esa única variable de estudio. Ahora, lo que se observa en el consultorio es lo siguiente. Este tipo de conductas que las madres emiten sobre sus hijos sí son conductas de control, sí son conductas dirigidas por una desregulación de la autoestima, dirigidas por el miedo al juicio social negativo, qué van a pensar y qué van a decir los demás, pero hay un contexto sociocultural ahí muy importante y muy poco se relaciona con el concepto del narcisismo materno, y es la religión. La religión tiene un impacto muy grande.
en esto. ¿Por qué? Porque yo necesito evitar el mal juicio de mí, tanto como de los míos, porque ¿qué van a decir en la iglesia? ¿Qué van a pensar? O esto es pecado. Entonces, para evitar todo eso, a mí me lleva, como madre en este caso, a emitir todo un repertorio de control, dirigido por la desregulación emocional. Entonces, aquí suceden muchas cosas, dependiendo de esa división que mencionaba Jessica del narcisismo grandilocuente, que es un narcisismo realmente, lo vamos a decir de esta forma, muy fluctuante en los términos que les colocaba al inicio, que si yo estoy posicionado de esta forma, ¿no? Las madres se reúnen y comienzan a hablar de mi hijo va a karate, mi hijo toca piano, no, pero mi hijo hace esto, no, pero mi hijo hace lo otro. Y cuando identifican amenaza en el discurso de otras personas, se sienten desvalorizadas y comienzan a emitir repertorios que les permitan volver a esa posición. Entonces, ahí, en ese acto de querer volver a esa posición, las lleva a quizá poder lastimar a otras personas. En este caso, ni siquiera a sus amigas ni a las personas de la iglesia. A sus hijos sería en este caso. Entonces, eso se observa mucho. Quizá más adelante les pueda poner algunos ejemplos de cómo yo lo trabajo en psicoterapia. No tal cual como, hola, buenos días, soy narcisista, quiero cambiar, ¿no? O yo decirle, mire, usted es narcisista, cambiemos esto. A veces ni se dan cuenta que tipifican para ese tipo de etiquetas, pero yo lo trabajo y el trabajo es un trabajo más molar que molecular, o sea, es un trabajo un poquito más como amplio, contextual, que digamos así como de usted tiene esto y solo vamos a trabajar con usted. Entonces, sí podemos decir que es porque el contexto selecciona conductas que tipifican para ese diagnóstico. Ahora, esta situación, podemos hablar de herencia, a la gente le gusta hablar mucho de herencia, pero no de herencia genética, sino de herencia intergeneracional. O sea, yo puedo transmitir aprendizajes hacia mis hijos, por ejemplo. Si yo soy una persona que ha aprendido a vivir a partir del miedo, no puedo hacer algo porque ya me da miedo y siempre tengo que preguntar, la toma de decisiones se me dificulta, pues mis hijos observan eso, no solo en cómo yo me comporto, sino también en mi discurso. Y el lenguaje es muy poderoso en este sentido. Entonces, mis hijos comienzan a comportarse de esa manera. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de aprendizaje intergeneracional. A mí me surge la duda porque también otra cosa que escuchaba sobre el narcisismo es que básicamente que la madre hace que la cría sea narcisista, ¿verdad? Y cómo lo hace, no solo lo mencionaban como tú lo decís, sino que decían es que lo cuida mucho y cumple sus necesidades. Y yo, o sea, tu papel como madre básicamente es cuidar y suplir necesidades de un ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto estamos hablando de una conducta que podría hacer que el niño empiece a buscar una admiración, ya voy a decir esa palabra que no me gusta, patológica, y en qué punto pues es sano, es saludable y parte de la interacción esperada? A ver, ¿eso tomando como unidad de análisis a la madre o al niño? Yo creo que, bueno, podemos centrarnos en la madre, pero creo que en ambos al final, porque ¿qué comportamientos de la madre podrían hacer que esa interacción ya no sea saludable? ¿Verdad? Sí, a ver, hace poco, no es hace poco, 2003 de hecho, salió un estudio que habla sobre precisamente narcisismo materno. Eso se llama un estudio de diada, se llama en la teoría del narcisismo, ¿no? Y todas esas algunos conceptos que yo no comparto, pero lo estoy haciendo para que la gente lo pueda entender. La diada es como la interacción, ¿sí? Lo que hay entre usted y yo ahorita, sí que es invisible, esa interacción. Bueno, eso se conoce como diada, pero entre la madre y el hijo. Bueno, cuando esa interacción ya produce un desajuste psicológico en el niño, entonces ya estamos hablando de un problema. Ahí estamos hablando de un problema porque si hay un desajuste, entonces empiezan a haber cambios atípicos en el niño que no tendrían que aparecer. Sí, por ejemplo, el hecho de que el niño siente envidia por sus compañeros ya es algo extraño.
el hecho de que el niño sienta rabia porque alguien sea mejor que él en algún área, por ejemplo, imagínese usted es nutrióloga, ¿verdad? Imagínese, yo siento una gran envidia porque usted sabe más sobre nutrición que yo. Estaría raro, ¿no? Porque yo nunca he estudiado nutrición. Un ejemplo un poquito extremo, pero es para que se entienda. Usted es muy buena en lo que hace y Jessica es muy buena en lo que hace, usted es muy buena en lo que hace. Y no podemos esperar de que seamos buenos, seamos los mejores siempre en todo. Entonces se empiezan a observar patrones de conducta relacionados a la intolerancia a la frustración, por ejemplo. Eso es algo, cuando ya se empieza a notar eso. Aquí los padres, la madre y el padre también, empiezan a identificar la independencia y la autonomía de los niños como amenaza. Ese ya también es otro indicador de que hay ahí una diada muy marcada, ¿no? Una interacción de esa tipología muy marcada. Entonces, podemos observar en las dinámicas de familia, si por ejemplo el hijo o uno de sus hijos le llaman, ay, como le dicen en inglés, pero es que casi toda esa literatura está en inglés, lastimosamente. Pero es como un chivo expiatorio, le dicen, que es como que el hijo se convierte como en ese guacalito de lágrimas, ¿no? Como que lo responsabilizan de todo también. No estaríamos en problemas si no fuera por vos. Mira a tus hermanos no me dan problemas. Sí, porque quizá los hermanos los tiene así, ¿no? Los tiene muy apretados y quizá este otro niño está intentando llevar un desarrollo distinto. Entonces se convierte en ese chivo expiatorio. Sí podemos observar todas esas situaciones y ahí podríamos hablar de que quizá existen diadas que podrían tipificar o interacciones, dinámicas de familia que pudieran tipificar para eso. Bueno, yo quería consultar ejemplos concretos de cómo podría manifestarse este narcisismo materno y que tú nos pudieras orientar si esto es así o qué otras manifestaciones. Por ejemplo, cuando hablas de tus problemas con tu mamá y desvía la atención para hablar de sí misma. Voy a dar 3 preguntas. Luego, cuando hablas de tus sentimientos con tu mamá y trata de superarlos con los suyos. Y hay muchas, pero luego está también, por ejemplo, que sentís que tu mamá no te acepta o que su aceptación está condicionada en el aspecto de si tú haces esto, vas a obtener muestras, lo voy a decir así, muestras de cariño o atención de mi parte, pero si no lo haces, lo que tú dijiste, como ese chivo expiatorio, porque pueden haber 3 hijos y tal cual, ya los 3 siendo educados de la misma manera, pero uno de ellos cuestionar esa forma o esa crianza y es como entonces ya no es una aceptación incondicional, sino que es con obediencia, con control, sí, pero de lo contrario, ¿no? Entonces quisiera... Sí, a ver, yo creería que de esos 3 ejemplos que has puesto, dos se viven en el consultorio de una manera impresionante. Uno de ellos es esta situación del amor condicionado, ¿no? Persigue esta estructura lógica. Sí, entonces, ¿no? Si haces esto, entonces se te proporciona esto. Entendiendo de que las personas, las madres no lo entienden a esa complejidad, sino que lo han aprendido de una manera rudimentaria, ¿no? Como parte de la vida. Esa es una situación exageradamente, lo vamos a decir así, utilizada, yo creo que es de lo que más se ve. Otra situación que aparece es la ¿cómo se pronuncia esto? Parentalización. Sí, creo que sí. Que le entregan si tus padres te entregan a vos el rol de padres y ellos se posicionan en el rol de hijo, estás hablando de una situación muy complicada y muy notoria de que realmente quien tiene que hacerse cargo de muchas cosas es el hijo o la hija, ¿no? Sí, también se me olvidó ponerte ese ejemplo. Sí, y el padre o la madre tiene que ser el que está siempre recibiendo. Otra conducta quizá, o grupo de conducta muy marcada y que se puede identificar fácilmente es si no te deja decidir. Esa es otra cosa. Porque como lo mencionábamos, la autonomía y la independencia la perciben como amenaza. Entonces no es extraño ver a personas adultas, hombres, mujeres, que cuando se casan tienden a buscar sitios
hombre, me estoy atreviendo a emitir un juicio aquí un poquito Alejado, vaya. aventurado también, porque es como muchas personas pudieran irse a vivir muy cerca de sus padres y no por esas razones, pero lo que yo he observado es que muchas personas no pueden alejarse de sus padres porque eso traería muchísimos problemas, tanto porque no están acostumbrados a estar lejos de su mamá, más que todo en hombres, por cierto, tanto como la mamá tendría muchísimo desacuerdo en que su hijo se vaya muy lejos. Entonces, si no te deja decidir y la autonomía es percibida como amenaza, estás hablando ahí de una situación muy complicada. Perdón, sí, no me da risa de otra manera, sino que es, justo tú lo has mencionado, algo que se presenta mucho en consultorio o que es una situación que sí puede vivirse por varias personas. Te puedo interrumpir, Sí, se me sí, olvidó sí. agregar algo. Sí. Esto que estaba mencionando hace un rato de que son estas personas que les cuesta escuchar mucho, ¿sí? Nunca les ha pasado a ustedes de que platican con alguien y esta persona está todo el tiempo hablando y ustedes quieren también hablar de ustedes, pero no pueden, y cualquier cosa que ustedes dicen se redirecciona para ellos. Bueno, siempre observo algo y cuando hago ejercicios como para medir esas diadas o esa interacción de adolescentes, más que todo con madres o padres, me doy cuenta de que a las madres les cuesta mucho escuchar y preguntar. Les cuesta un montón. El acto de la pregunta, que es algo tan sencillo como preguntar, ellas no lo pueden hacer porque están acostumbradas siempre a estar respondiendo, ¿saben? Entonces el acto de la pregunta se les dificulta y escuchar también. ¿Les gustaría que les pusiera un ejemplo de cómo se ve eso? Totalmente. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. hay un ejercicio que trata sobre estar así como de frente, verse a los ojos y hablar y decir algo. Por ejemplo, Sara dice: hoy yo me siento un poco estresada por tal y tal y tal cosa. Y esto pienso que se debe a esto otro. Y en este caso Jessica está ahí. Jessica respondería: Sara dice que se siente estresada por esto y lo otro y tal cosa. Bueno, pones al adolescente y pones a la madre ahí y le decís al adolescente: decí algo que te moleste de tu casa, algo que vos quisieras cambiar. Y él dice: yo quisiera esto y lo otro, esto y lo otro. Y le pedimos a la madre: repita lo que acaba de decir su hijo en primera persona. No lo escucho. Ella dice: mi hijo dice esto, pero es que yo no hago eso, pero es que yo digo esto y lo otro. A la Y es como, justificación de inmediato. Momento. La indicación es clara. Solo tiene que repetirlo. Ese ejercicio se les dificulta un montón y ese es un buen ejercicio para poder medir este tipo de interacciones. Es decir, no estás utilizando como herramienta la pregunta de decir: mire, ¿y usted deja hablar a su hijo? Te va a decir que sí, ¿sabes? En cambio, si vos evalúas el contexto natural, el contexto real, ese es un parámetro de medición más poderoso que solo preguntarle si es o no es. Me encanta porque creo que es como evidenciar los comportamientos justo en un entorno bien te permite el darte cuenta incluso de una manera tal cual simple de no me voy a justificar porque creo que está eso, no puedo escuchar, no puedo hilar, sino que volvemos a mí, yo no creo que sea así. Entonces, como no es así, te lo voy a justificar, ¿sabes? Es como en automático, Claro. casi, no lo estás pensando, solo sucede. A mí me encanta escucharlo porque siento que usualmente se habla, uno, de hombres narcisistas, como que se dice, bueno, principalmente Y más asociado a hombres. parejas. Ajá, en pareja, pero también se suele hablar mucho de cómo la persona que está en esa relación con una persona que es narcisista, entre comillas, puede salir de esa relación, ¿verdad? Pero es interesante porque estamos viéndolo desde la persona que está teniendo estas conductas necesita también darse cuenta de que esas conductas son dañinas. Y yo creo que esa es la parte más compleja. Claro. Porque como constantemente esta persona está volviendo así y no puede escuchar, el cambio es realmente difícil. Entonces me llama la atención y quisiera saber, o sea,
tu experiencia en ese sentido al acompañar a una persona y que tú digas, o sea, sí se puede cambiar esa conducta? Ujú. Bien, a ver, la mayor cantidad de veces en las que yo he atendido situaciones de esta tipología han sido situaciones en donde yo estoy trabajando con una persona por X situación y me doy cuenta que el contexto de adquisición del problema es la familia. Entonces, mi metodología siempre incluye a la familia. Yo les digo, necesito hablar con tu mamá, necesito hablar con tu papá o necesito hablar con un hermano tuyo. Entonces ellos me dicen, bueno, lo voy a intentar y en la mayoría de veces se logra. En esos casos es donde yo tengo acceso al contexto familiar y ahí puedo identificar de que hay personas con ese tipo de situaciones. Muy pocas veces la persona que consulta conmigo es así. Claro. Ahora, ¿cómo yo lo trabajo? En definitiva, para poder modificar estos patrones de conducta, la persona se debe dar cuenta de eso. Porque la persona no se da cuenta, o sea, la persona no lo sabe. Pero es que es casi una contradicción. ¿Cómo se va a dar cuenta? Es que eso, yo siento que es como estamos entonces en un bucle infinito Sí. del que no vamos a poder salir nunca. Sí, eso es lo que pienso que... Sí, a ver, una de las formas que yo, con las que yo trabajo, que creo que en un momento se los mencioné, es una intervención un poquito más molar que molecular. Lo molecular sería como trabajar con la persona, ¿sabes? Y es como lo que la persona hace, ante qué lo hace y qué consecuencias tiene. Lo molar sería trabajar con la dinámica de la familia, ¿sí? Por ejemplo, asumiendo de que hemos hecho un estudio individual de cada miembro, ¿no? Que eso es un trabajo enorme. Juntamos todas esas piezas, imagínate que tenés hermano, mamá y tu paciente. Tenés 3 factores. Existe algo que se llama metacontingencias. Yo utilizo las metacontingencias para trabajar con grupos. ¿Qué es una metacontingencia? Se define por el entrelazamiento conductual. Las 3 personas entrelazan su repertorio conductual que han adquirido a lo largo de su vida. ¿Por qué decimos entrelazamiento? Esto es muy importante. Esto va a ser largo, la verdad. Pero bueno. El reto es que sea simple. Sí, Cristian. Porque de hecho, reto. toda la gente que respondió y que pudimos entrevistar. Hay que orillar. El reto Sí. es simple. Sí. Sí. Y toda la No, gente que broma, nos broma. escuchó, fue como que entrevistamos, fue como, voy a escuchar ese episodio. Así que, suerte. Sí, vaya, aquí el repertorio de cada uno se entrelaza a partir de lo que han aprendido a lo largo de su vida. ¿Por qué entrelazamiento, no unión, no combinación? Porque en combinación es como que se vuelve uno solo. Y en unión es como que, pues no se entrelaza, ¿sabes? Como que sí. Pero entrelazamiento, el concepto te dice de que interactúa, pero mantiene las características independientes de cada organismo. Entonces es muy importante el concepto de entrelazamiento. Este entrelazamiento tiene algo que se llama producto agregado, que es el resultado. Ese resultado puede ser material o inmaterial. Puede ser un objeto, puede ser una idea, puede ser una cosa. Ahora, a partir de este entrelazamiento se da un producto agregado y debe haber un contexto que permita que ese entrelazamiento se dé. Ejemplo, el entrelazamiento conductual que estamos teniendo nosotros 4 va a tener un producto agregado que va a ser un episodio, va a ser un audio. Pero hay un contexto que está permitiendo este entrelazamiento, que es el sitio, que son ellos también, forman parte de ese contexto que lo está permitiendo. Ahora, este contexto, este producto agregado, a partir de este entrelazamiento, debe ser consistente en el tiempo. Es decir, no debe ser una vez. En este caso, para que se produzca una metacontingencia, yo salgo aquí de la ecuación y esa metacontingencia la componen ustedes 3. ¿Por qué? Porque es persistente en el tiempo. Esa consistencia de ese producto agregado genera algo que se llama culturant o cultura en inglés. Y sabes qué pensé, perdón. Genera el podcast, ley del efecto, porque es que nos pusiste de ejemplo. Y los episodios y todo. Sí, perdón, sí. perdón. Ese sería Pero sí. Ese sería un producto agregado consistente en el tiempo que genera una cultura. Ya no pudiste salirte del ejemplo Así, literal. ya no hay fin de temporada. No, Pues- ajá, esta metacognición, para traducirlo, es una temporada infinita. Muchos episodios. Es un muy buen ejemplo, es un muy buen ejemplo. Y me agrada porque a veces a mí me cuesta poner ejemplos así como muy prácticos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo hoy que vine, la vi a ustedes que se rieron, me recibieron muy bien, entré aquí, todo fue muy chévere. Ese ambiente que se genera, eso tipifica para ser el culturant. El entrelazamiento de toditos ustedes genera un producto agregado, que son los episodios,
donde hay un contexto que permite ese entrelazamiento y esto genera un culturant. Ese culturant es eso que sentimos cuando llegamos o lo observamos también. Ya han llegado a un sitio y ustedes dicen, ey, aquí como que se La siente vibra. bien pesado. No diríamos teóricamente vibra, pero sí, le podemos decir así si quiere, no pasa nada. Entonces, cuando nosotros llegamos a la familia, llegamos a la familia en el consultorio, desde el primer contacto con la familia yo ya voy pensando en una metacontingencia, en identificar las metacontingencias de la familia. Entonces, a partir de ahí, eso se le explica a la familia. Es como, es que mire, estos problemas, está pasando esto en casa, tal y tal. Ahora, lo poderoso de esta visión de comprender esos fenómenos, lo vamos a decir así, de conductas narcisistas de los padres hacia los hijos y se retroalimenta, ¿no? Sirve un montón entregárselos de la siguiente manera en la que todos los miembros del grupo tienen una responsabilidad equivalente de ese producto agregado y de ese culturante. Entonces, cuando vos les decís eso a ellos, los padres se quedan como que, No. o sea que el culpable no es mi hijo, o sea que parte de todo esto es mi culpa, ¿sí? Entonces, ahí en ese momento respondemos a la pregunta que nos acaba de hacer usted, que es, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos un problema? ¿Y cómo resolvemos un problema si no nos damos cuenta de que lo tenemos? Ahí entra el trabajo del terapeuta, identificar esas metacontingencias y explicárselas de la manera más cruda posible. Esta situación no va a cambiar si usted sigue haciendo este tipo de cosas. Hice esta cara como, ay no, perdón, como de, porque, no sé, yo he visto justo lo que tú acabas de decirlo de manera cruda. Si continúa haciendo esto, no espere un resultado distinto o un cambio en esta dinámica. Y pareciera que la persona no lo integra, no lo hace. Entonces es como, es mi culpa, entre comillas, es mi responsabilidad. Pero, y se puede llegar a victimizar. Sí. Porque todo es mi culpa. Y me imagino que ese es el otro que no habíamos mencionado o que no se había descrito, que es el narcisismo vulnerable, ¿verdad? Exactamente así. Entonces, ¿y ahí qué haces? Porque es que siempre va a haber como una justificación, o le voy a decir en esta palabra vulgar, un zafe, pues, de la responsabilidad o de retomar lo que tú mencionabas, porque cada elemento voy a decir, de esta interacción influye pues en el resultado que hablabas, pero si hay un elemento que tiene una mayor influencia y no se modifica, sí, entonces, es precisamente cuando hay dinámicas de poder en la familia, digamos que si estás hablando de un niño, si estás hablando de un adolescente, ya estás hablando de dinámicas de poder y aquí entra un factor nuevo que es el adultocentrismo. Nuestra cultura es una cultura adultocentrista. Entonces, siento que necesitamos traerte unos 4 episodios más, o sea, es como cuántos temas. Este episodio va a ser de 3 horas. Sí. Sí, entonces ese es un factor también muy importante. Cuando se habla de entrelazamiento, no se retira ese factor de que quizá pueda haber una dinámica de poder, que normalmente son estas personas que están a cargo del hogar y que son los que están transmitiendo todo este repertorio de aprendizajes a los niños. He observado muy poco cuando la mamá, sí lo observo más que todo en mamá, como les decía, en el sentido de que a veces son hogares que solo están compuestos por las madres. Entonces, sí lo observo cuando ya la persona sabe que hay un problema y que tiene un problema y comienza a buscar excusas para no asistir a las sesiones. Ahí, pues el terapeuta no puede obligar a que la persona asista, ¿no? a la sesión. Entonces, en ese sentido, comienzan a buscar excusas para no ir porque ya observaron de que tocaste donde nadie había tocado antes. Entonces, no querés romper con esa dinámica y entonces desertás. En ese caso, lo que yo hago es precisamente emitir recomendaciones y conclusiones para poder dimitir del caso. Porque en el contrato, en el acuerdo informado, tenés ciertas cláusulas que te permiten dimitir en el momento en el que se incumpla alguna de ellas. Entonces, cuando yo observo eso, yo digo, bueno, no se me está proporcionando la materia prima para trabajar, que sería el compromiso y la información, entonces no puedo trabajar. Pero en definitiva sí se observa eso por parte de las madres más que todo,
como les mencionaba, esta situación del miedo, por ejemplo, de madres a hijas hay una situación de temor al sexo. De temor al sexo tenemos una gran cantidad de mujeres adultas que no han iniciado una vida sexual, no tienen una vida sexual activa, nunca han tenido una interacción sexual por miedo a lo que va a decir la mamá y la mamá por miedo a qué van a decir y pensar las personas en la iglesia. El factor religión está presente en casi todos los casos. Digo casi todos porque no tengo acceso a exactamente a todos, pero en los casos que yo he atendido, el factor religión es algo que pregunto siempre y está ahí. Qué interesante, Aquiles. Me surge una pregunta bien concreta y esta está enfocada en que definitivamente no somos niños para siempre y no somos adolescentes para siempre y crecemos y esos hijos pues crecen. ¿Qué has observado a nivel clínico en relación a la afectación de haber a lo mejor crecido en este tipo de dinámicas y cuáles pueden ser como estas consecuencias que sí se ven asociadas a este tipo de aprendizaje y contexto ya en población quizás un poco más adulta, temprana, que tú puedas decir que sí hay como esas secuelas en estas personas que pueden consultarte o no has tenido este tipo de acercamiento a esta población? Mira, esa pregunta me tocó un montón porque yo he conocido casos, yo tengo acceso al mundo a partir de los ojos de mis pacientes. Y ahorita me dieron ganas de llorar con tu pregunta, la verdad, no te voy a mentir, porque me acuerdo de cosas, ¿sabes? Y en definitiva sí observas una situación más que todo en mujeres. En hombres sí se presenta una gran dificultad también, pero en hombres se presenta dificultades más que todo como para poder relacionarse, ¿no? Poder relacionarse con otras personas y así, pero en mujeres, las mujeres sufren más que los hombres en ese sentido. Cuando vienen de un engranaje familiar muy, muy complejo, ¿no? Con una madre controladora que no permite el desarrollo de la autonomía y eso, son personas que desarrollan, lo vamos a decir así, un sistema de rumiación potente, o sea, en escala del 0 al 10, suponiendo que 0 es nada y 10 es mucho, un 10 de 10, y una escala de 0 a 7, de los días de la semana, 7 de 7. No pueden tomar decisiones, casi cualquier cosa es un predictor del peligro. Por ejemplo, quiero pedir una pizza, quiero pedir un Uber, quiero hacer tal cosa, todo es predictor del peligro porque necesito siempre esa sombra que estuvo ahí, ¿no? Entonces, en mujeres las secuelas son más que en hombres y sí podría decir de que son situaciones relacionadas más que todo a la ansiedad y a la depresión. O sea, si lo puedes ver como secuelas, que también son etiquetas, pero sí puedes observar que cuando la persona ha salido de ahí es una persona muy depresiva y es una persona exageradamente ansiosa. Pero en definitiva, escuchar eso en el consultorio es durísimo, es durísimo. O sea, yo cuando hablo de la clínica, es una situación para mí, yo mi trabajo me lo tomo muy en serio. O sea, para mí mi trabajo no es solo una fuente de ingresos, es una situación que a mí me apasiona y me toca. Uh-huh. Entonces, sí tenés acceso a cosas que vos dirías, o sea, si yo que solo lo estoy escuchando me hace sentir así, no me imagino cómo ha de ser vivir así. El sufrimiento, pues, que genera. Y que llegue a un momento en el que lo puede expresar. Porque yo creería que nuestro contexto social, poder expresar comportamientos asociados a una madre que sean aversivos o cognitivos, es muy difícil. Es muy difícil sacarlos de tu cabeza y decirlos en voz alta, por ejemplo. Uh-huh. Tiene que haber todo un sistema y un ambiente que te pueda sostener para poder verbalizarlo, porque está muy minada quizás este sentimiento de culpa, porque socialmente la madre siempre ha sido idealizada, colocada de una determinada forma, y ese golpe o choque a lo mejor de mi madre no es esta madre idealizada, no es esta madre amorosa, no es esta madre comprensiva, sino que pareciera que es una madre que siempre espera más y nunca puedo complacerla. Entonces creo que también, por eso te lo preguntaba, porque si las personas que nos escuchan lograran sentirse identificadas, también creo que es importante a veces buscar espacios
donde nos podamos sentir seguros, escuchados. Yo siempre he dicho aquí que la clínica, o sea, el proceso psicológico no es por ir, pero muchísimas veces estos espacios... Esto es un motivo de consulta. Exacto, necesitas espacio, un espacio seguro que cumpla criterios con profesionales que estén capacitados y formados, porque es muy difícil para ti como en esta posición, porque eso decía, los niños crecen, el adolescente crece, y a veces a lo mejor se te olvida que los recuerdos quedan ahí. De alguna forma están presentes, y encontrar el momento donde lo puedas expresar y sobre todo aprender a funcionar en este mundo sin tu madre amorosa ideal, también puede ser un reto a nivel contextual, porque desprenderte de eso que socialmente te van a decir, claro, pero es tu mamá, no importa, la madre siempre es la madre, llámala para el 10 de mayo. Es decir, ese peso social, si tiene que haber un entrenamiento y un acompañamiento psicológico para desprenderte de todos estos mandatos y reglas sociales que se esperan y tú vivirlo dentro de este contexto, porque no podemos salirnos del contexto. Claro. Y es como si se perpetuara, o sea, capaz ya esta, voy a decirlo de esta manera, opresión ya no se vive de parte de la madre, sino que se empieza a vivir desde lo cultural, desde lo familiar más extendido, desde lo institucional incluso. O sea, se empieza a extender y claro, ha echado ya raíces como para todo lado, y la persona que es la víctima de todo termina siendo revictimizada y revictimizada constantemente por los entornos en los que se encuentra. A ver, aquí hay una situación que se me vino al pensamiento al escucharlas, y es que al consultante, en este caso, al paciente, ¿no?, que es quien nos interesa, le sirve mucho entender cómo funciona eso del lado de la madre, ¿sabes? Y aquí hay algo bien importante, una diferencia entre explicar y justificar. Yo siempre tengo mucho cuidado de decirles, lo que te voy a decir ahorita es una explicación de lo que ocurre en tu familia, pero no es una justificación. Con esto no te estoy queriendo decir de que tienen el derecho o tenían el derecho de haberte hecho esto. Bien. Entonces les empezás a explicar esto. Algo que sirve un montón es saber de que cuando una persona es muy mayor, es más difícil modificar patrones de conducta que han estado institucionalizados por años que hacerlo con una persona que está joven. Por ejemplo, 20 y tantos años, es más fácil modificarlo. Sigue siendo difícil, pero tenés una persona de 50 y pico años, 60, y querés modificar algo, eso es muy, pero muy trabajoso y muy difícil. A veces no se puede. Entonces, buscar ayuda cuando lo identificás lo antes posible es lo mejor. Antes de que pase mucho tiempo y que ciertos patrones de conducta se naturalicen tanto, es la vía correcta. Entonces, sí, en definitiva, son dos situaciones muy diferentes, explicar y justificar. Yo puedo decir por qué una persona es manipuladora, que este es otro concepto del que medio lo conversamos al inicio, pero creo que a la gente le serviría un montón entender cómo conceptualizamos y cómo trabajamos la manipulación, pero no sé, ahí me dirán ustedes en el momento en el que... Vamos a tener que invitarte a otro episodio. Sí, porque o sea, de verdad quisiera que creo que todas quisiéramos que te extendieras, o sea, de verdad, y creo que vamos a tener más posibilidades si lo... Sí, hacemos un segundo episodio, un tercer episodio, porque creo que esto da para dos. Pero te agradecemos mucho, realmente creo que es muy honroso para nosotras que vinieras, que las personas que nos escuchan también se puedan aproximar a entender mejor. Nos gustaría también que puedas dar tus redes sociales para las personas que te han escuchado, que sepan cómo ubicarte, y mil gracias, de verdad, qué placer. No, gracias a ustedes, la verdad ha sido un espacio muy agradable. Creo que difícil hasta cierto punto, no me imaginé que iba a ser tan emocionalmente chocante para mí hablarlo. Créanme que no lo tenía contemplado, pero creo que es parte de hacerlo. Aquí lloramos seguido y es auténtico. Sí, a ver, en redes sociales la gente me ve como muy enojado, muy así y tal, pero bueno, es un personaje. En la vida real no soy así, soy un osito. Sí, confirmamos. Sí, entonces, no, a ver, en redes sociales, en TikTok y en Facebook como Psicología Clínica Conductual, y en YouTube el Coliseo de la Ciencia.
Súper. De verdad te agradecemos infinitamente. Síganlo, por favor. Yo les decía a Sandra y Jess que me emociona cuando encuentro un profesional en el país que yo digo, o sea, se ha formado, está actualizado, tiene pasión por lo que hace, así que es de verdad una alegría, un honor encontrarte y yo quedo súper conmovida, o sea, se han tocado temas tan sensibles y yo quería cerrar diciendo también que esto, o sea, sí hemos hablado de maternidad, pero puede extenderse a la paternidad, por supuesto. Obviamente hablamos de lo más frecuente porque vivimos en una sociedad en la que suele ser mamá quien toma más este patrón frontal, digamos, en la crianza, pero creo que también que puedas observar eso y aunque hayamos dicho mamá, si tú lo ves en papá o lo que sea, busca ayuda y como decía Jess, ¿verdad? Esto es una razón para ir a terapia. No tienes que vivirlo solo, no tienes que enfrentarlo solo porque sí genera sufrimiento y si genera sufrimiento necesita acompañarse. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos y espero que lo hayan disfrutado un montón. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! Adiós. Bye. Me encanta. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.